Bien, continuando con esta serie de videos acerca de la contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS, en anteriores ocasiones hemos estado viendo videos relacionados en cómo distorsionamos nuestra realidad económica, tomando las bases del devengado presupuestal, se podría decir, antes que el devengado contable. Es decir, tomamos en consideración muchos aspectos operativos al momento de hacer nuestros registros contables, tales como facturas, boletas, PECOSAS, comprobantes de pago, guías de remisión, etcétera, etcétera. Y damos forma a nuestra realidad económica justamente en base a esos documentos operativos o en base a actividades operativas, ¿no? Que son propias de tesorería, abastecimientos, presupuestos y demás órganos de apoyo, pero no son, se pueden utilizar como referencias para poder construir nuestra realidad económica, pero finalmente no son preponderantes en el constructo de esta. Recordemos que nuestra contabilidad está basada o tiene una base económica más que una base operativa o una base legal. Entonces, a lo largo de los videos anteriores hemos estado viendo distintas, distintas casuísticas, distintos enunciados bajo el uso de comprobantes de pago o documentos operativos, pero ya es hora de ver justamente cómo es que en realidad se tiene que construir la contabilidad, ¿no? Cuáles son sus pilares principales y qué es lo que principalmente tenemos que atacar o revisar en la contabilidad, que son los hechos económicos. Bien, antes de empezar en ello, vamos a revisar bien la pantalla. Perfecto, está bien. Estamos frente a un hecho económico que es lo que más nos interesa registrar. La contabilidad no registra comprobantes de pago. Básicamente se centra en estos hechos económicos. Sobre estos hechos económicos es que vamos a hacer el constructo contable. ¿Ya? Vamos a construir nuestra contabilidad. Vamos a aplicar todos los conceptos aprendidos en la contabilidad justamente eh, con este hecho económico. El hecho económico va a dar forma al aplicar estos conceptos. Y vamos a ver de qué manera. Bien, si bien es cierto, constantemente hablamos acerca de registrar el hecho económico, la realidad económica, lo cierto es que no hay una definición respecto a qué cosa es un hecho económico. En realidad, en distintas normativas o directivas de la DGCP, dan ciertas pinceladas o menciones acerca de lo que es un hecho económico. En realidad no nos explican el concepto, solamente nos hacen mención a esta terminología, ¿no? Pero si nos vamos un poco al decreto legislativo 1525, que es el decreto legislativo que eh, establece el Sistema Nacional de Contabilidad, hace mucha mención justamente a esa terminología. Pero también acá les voy a mostrar algunos párrafos del marco conceptual o la línea CP1 en donde justamente estoy extrayendo dónde aparece esta terminología del hecho económico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de activos, sabemos que un activo es un recurso controlado por una entidad como consecuencia de un suceso pasado, un suceso o un hecho pasado. Ese hecho pasado justamente es el hecho económico. ¿Qué es un suceso pasado? Bueno, el marco conceptual nos dice que es que un activo requiere que un recurso que una entidad controla debe haber surgido de una transacción pasada u otro suceso pasado. Transacción pasada. Esa transacción o ese suceso finalmente es un hecho, el hecho económico. También vemos acá en otras definiciones de la NISP 14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. En NISP 14 dice que los hechos ocurridos son todos aquellos eventos favorables o desfavorables que se han producido en la fecha de presentación de los estados financieros. ¿Ven? ¿Ven cómo le damos sinónimos, transacciones, hechos, eventos, sucesos a este llamado hecho económico? O sea, el hecho económico en realidad está en todo actuar de la contabilidad, sino que lastimosamente no tenemos un precedente, ¿no? Eh, desde, desde donde siempre debemos haber partido. Bien, en el caso del concepto de ingresos y gastos, nos dicen que los ingresos y gastos surgen de transacciones. Otra vez están hablando de hecho, con o sin contraprestación. Otros sucesos, hechos económicos. Los ingresos y gastos pueden surgir de transacciones individuales o de transacción o grupo de transacciones. Igual, sigue hablando de hechos económicos. Y miren, los pasivos tampoco no se escapan de ese tema y dicen que un pasivo es una obligación presente que da lugar a una salida de recursos que surge de sucesos pasados
Otra vez, sucesos o hechos económicos pasados. Y define que el suceso pasado dice, para satisfacer la definición de un pasivo es necesario que surja una obligación presente, ¿ok? Un pasivo es una obligación presente. Más adelante veremos qué cosa es un pasivo y qué cosa es una obligación presente. Pero lo cierto es que viene de una consecuencia de un hecho, de una transacción u otro suceso pasado. Ese hecho pasado justamente es el hecho económico. Es el origen de la contabilidad, de todos los movimientos de la contabilidad. Evidentemente que esas transacciones o hechos económicos van a ser favorables o desfavorables. ¿En cuanto a qué? En cuanto al patrimonio que maneja una entidad. Yo soy un empresario, pongo mi patrimonio y van a haber sucesos o hechos que aumenten o disminuyan mi patrimonio. Depende del caso que se presente. Y ahí se van a generar evidentemente activos, ingresos o pasivos o gastos, ¿no? Son temas que finalmente lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero es que tengan, o sean conscientes de que existe hechos más que comprobantes de pago que contabilizar, ¿ya? El hecho económico está presente siempre en todo tipo de transacciones económicas. Y acá, lo que les comentaba anteriormente, en el decreto legislativo 1438, Sistema Nacional de Contabilidad, y también lo pueden ver en el decreto legislativo 1525, que modifica este decreto legislativo 1438, habla constantemente acerca de hechos de naturaleza económica. Por ejemplo, acá, ¿no? Entre los principios del Sistema Nacional de Contabilidad, habla de integridad, y la integridad dice consiste en el registro contable de los hechos económicos. Oportunidad consiste en el reconocimiento, medición, en el momento y circunstancias de vida, en el orden de ocurrencias de los hechos económicos. La responsabilidad consiste en que la autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad del sector público deben proveer a la oficina de contabilidad o lo que a sus veces la información de hechos de naturaleza económica. Esto es un párrafo muy interesante porque siempre cuando estaba en el área de contabilidad y las demás oficinas nos decían, ¿qué información te paso, no? ¿Qué información te proveo? Ahí está almacén, patrimonio, abastecimientos, tesorería y distintas áreas, ¿no? Que nos proveían de información, pero nos preguntaban, ¿qué información te enviamos? Y contabilidad como que estaba un poco meditamunda y decía, pues no, o sea, pásame todo lo que tenga que ver con facturas, ¿no? De compras, de venta, algo que tenga que ver con cobros y pago, pero no lograban identificar en siquiera la información que requerían de las demás áreas, ¿no? Porque a todas las áreas en realidad, no todas las áreas no proporcionan información, solamente determinadas áreas, ¿no? Pero habría que ver qué tipo de información. Y justamente acá está la respuesta. Información de hechos de naturaleza económica. Básicamente naturaleza económica. Ahora, ¿qué son hechos de naturaleza económica? Son hechos que finalmente eh, traen consigo una variación en el patrimonio, traen como consecuencia variaciones patrimoniales, ya sean favorables o desfavorables. Ese concepto de variación patrimonial en realidad es la razón de ser de toda la contabilidad, de todo el constructo contable, de por qué hay definiciones, reconocimientos, mediciones, presentación, revelación, NICS SP, marco conceptual, todo lo demás es justamente, toda esa literatura fue construida a raíz de controlar estas famosas variaciones patrimoniales originadas por estos hechos de naturaleza económica. ¿Ya? Bien, continuando con la lectura, en la uniformidad dice que consiste en el reconocimiento, medición y presentación de hechos económicos. Seguimos hablando de hechos económicos. Y acá hay un orden que hay que tomar en consideración, ¿ah? Reconocimiento, medición, presentación. En todo este constructo de las normas internacionales de contabilidad que vamos a estudiar, porque este es el curso de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS-SP, hay un orden que tenemos que seguir, que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. Esas cuatro fases lo vamos a ver constantemente a la hora de construir nuestra contabilidad. ¿Ya? Bien, continuando con este decreto legislativo, dice que el Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de principios, procesos, normas, los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. Son funciones de la Dirección de Contabilidad promover la investigación contable de los hechos económicos. ¿Ven qué tan importante es investigar los hechos económicos? Su incidencia en la situación financiera, en los resultados de las operaciones, los presupuestos y los costos de las entidades públicas. Es decir, las variaciones patrimoniales. Nos interesa investigar cómo varía, ya sea para más o para menos, las variaciones patrimoniales. Es por eso que nacen los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, justamente porque varían constantemente tu patrimonio.
¿Ya? Entre las funciones de la Oficina de Contabilidad está de efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de hechos económicos. ¿Ven? Reconocimiento, medición, presentación y revelación de hechos económicos. La autoridad administrativa, los funcionarios y servidores del sector público deben proveer, este es de carácter obligatorio, a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económico que puedan incidir en el futuro de la situación económica y financiera o en los resultados de las operaciones de la entidad. ¿Ven? Todo tipo de información que incida o que tenga efecto o que provoque una variación patrimonial. Miren, el incumplimiento genera responsabilidad administrativa funcional o la que corresponda. Si en caso alguna área no te quiere presentar esta información, coges este articulado y vas a ver cómo inmediatamente te lo comunica. Miren esto es muy interesante, ¿eh? Respecto a las faltas establecidas en el decreto legislativo 1438. Nos dice, son faltas graves no entregar a las oficinas de contabilidad la información de hechos de naturaleza económica. ¿Ven? El hecho de que no entregues información de naturaleza económica, perdón, de otras áreas, es una falta al menos grave, ¿no? O efectuar el registro contable de hechos económicos sin considerar procedimientos establecidos por la DGCP o el Consejo Normativo de Contabilidad. Son faltas muy graves disponer que se realice el registro contable de los hechos económicos sin contar con el documento sustentatorio pertinente, ¿sí? Con el sustento documentario pertinente. Ojo con eso, con hacer asientos contables sin documentación, ¿sí? El famoso chalaqueo, por favor, ojo con eso, son faltas muy graves, ¿no? La famosa cocina, ¿no? La famosa cocina contable, el chalaqueo contable. No podemos hacer asientos contables solamente por estar cuadrando cuentas, ¿ya? Todo tiene que contar con sustento documentario y basados en un hecho económico. Las cuentas contables no son piezas de rompecabezas que estoy ahí para armarlas, ¿no? Y cuadrarlas y que todo encaje correctamente. No funciona así. Justamente la información financiera que nosotros obtenemos de estos hechos económicos nos sirven para evaluar la evolución de nuestra entidad, mes tras mes, año tras año, ¿no? Y ver qué tan rentable es para nosotros como empresario o qué tanto potencial de servicio da a la población como una entidad pública, ¿no? Ahora, mira, son faltas muy graves el deteriorar o destruir intencionalmente documentos físicos o electrónicos que sustenten hechos económicos. Ojo, son faltas muy graves. Esos casos de estas municipalidades que terminan una gestión, destruyen toda la documentación, no dejan rastros alguno, llega el nuevo contador y no sabe qué hacer o qué tomar en consideración para volver a construir sus estados financieros. Recuerden, estos son faltas muy graves. El destruir intencionalmente documentación física y electrónica. No estoy inventando, ¿no? Son casos reales que se dan en muchas instituciones públicas y que evidentemente deben ser materia de sanción, ¿no? Son faltas bastante graves, pero siempre haciendo mención justamente al término hechos económicos. Registro contable debe reconocer, medir y registrar hechos de una transacción. Otra vez estamos hablando de hechos económicos. El registro sistemático de la totalidad de hechos económicos deben ser reconocidos, medidos, registrados, procesados y presentados. Reconocimiento, medición, presentación eh, y revelación, ¿no? Revelación en los estados financieros. Finalmente, dice que el registro de los hechos económicos de las entidades del sector público es obligatorio a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del uso del SIAP-RP, ¿no? Que bueno, lo estamos haciendo actualmente. ¿Y por qué tanto interés en los hechos económicos? Finalmente, ¿qué cosas son hechos económicos, no? Estamos hablando justamente de estas transacciones de compra, venta, cobro y pago. Pero siempre la norma habla de transacciones o hechos económicos u otros hechos. Mire, por ejemplo, la NIC SP1, en donde en una de sus tantas definiciones nos habla de la base de acumulación o de vengo, el tan mentado concepto de vengo, dice, ¿no? Es una base contable, el devengo es una base contable por la cual las transacciones y otros hechos económicos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro y pago. Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y reconocen en los estados financieros. Los elementos reconocidos, según la base contable del devengo, son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Cuando hablamos de devengo, no estamos hablando de devengar ingresos y gastos, por si acaso, ¿eh? Sino de devengar los 5 eventos, de reconocer los 5 elementos. Cuando este concepto de devengo habla de transacciones y otros hechos,
Las transacciones evidentemente son compra y venta, cobro y pago. Otros hechos pueden ser altas, bajas, depreciaciones, amortizaciones, deterioro, provisiones, qué sé yo. Cualquier tipo de hecho económico que no necesariamente tiene que ver con una transacción comercial, ¿no? De compra, venta, cobro y pago. Todas estas operaciones tienen que ser registradas en nuestra contabilidad. Finalmente, todas estas transacciones y otros hechos representan los tan mentados hechos económicos. ¿Y por qué tanto interés en los hechos económicos? ¿No? ¿Por qué? Eh, bien, acá estoy extrayendo un párrafo de la directiva de cierre contable del año 2019, en la cual dice que obligaciones y responsabilidades, la autoridad administrativa, los funcionarios y servidores que deben proveer a la Oficina de Contabilidad la información de hechos de naturaleza económica. Otra vez se repite lo que habíamos hablado anteriormente con el decreto legislativo 1478, ¿no? Que puedan incidir en el futuro de la situación financiera en los resultados de las operaciones de la entidad, es decir, que tengan un impacto en el patrimonio, que provoquen variaciones patrimoniales. Ese término, variaciones patrimoniales, de verdad, les va a perseguir toda su vida contable. Justamente toda esta normativa y estándares de calidad es justamente para controlar esa constante variación patrimonial, ya sea para más o para menos, a favor de los empresarios o de las entidades públicas que finalmente recaen en la población. ¿Ya? Por eso pongo acá, extraigo este párrafo y digo que incida o puede incidir a futuro en la situación financiera o en los resultados de las operaciones, es decir, conocer las variaciones patrimoniales. Miren cómo de los hechos económicos nos arrastra a otro concepto llamado variaciones patrimoniales. Pero ya, dejemos de tanta cháchara y digamos qué cosas son los hechos económicos. Este es un contexto que saqué de un libro de economía en la cual dice que los hechos económicos o fenómenos económicos son eventos o sucesos. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos eventos, sucesos, hechos, transacciones, otros eventos? Ya, a eso se refiere con hechos económicos. ¿Sí? Son hechos que ocurrieron en algún momento, ¿no? Dentro de una empresa, un hecho económico es la variación que afecta a los bienes que posee la misma. Es decir, estos son sucesos que evidentemente traen consigo una variación en el patrimonio de una entidad. Es decir, afecta el patrimonio ya sea en su cuantía o su estructura. Veamos unos ejemplos justamente de esta afectación de los hechos económicos en su forma o en el fondo, ¿no? Es decir, en su cuantía, ¿ya? O en su forma patrimonial. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes reciben remesas del Tesoro Público, está aumentando su patrimonio, ¿no? En la cuantía. Pero, por ejemplo, cuando ustedes tienen dinero en efectivo y con ese dinero en efectivo compran un activo fijo, lo único que han hecho es cambiar un activo líquido en un activo no corriente, pero siguen teniendo el mismo activo. Es decir, su patrimonio aún no ha cambiado, cuantitativamente hablando, pero sí ha cambiado en su forma, ¿no? En su estructura de dinero en efectivo se convirtió en un activo fijo. Pero si tú recibes más dinero del Tesoro Público, ¿no? Remesas del Tesoro Público para tener tus gastos corrientes y gastos de capital, evidentemente al recibir más dinero aumenta la cuantía de tu patrimonio en ese momento, ¿no? Que posteriormente lo vas a ir consumiendo. Pero en ese momento aumentas tu cuantía patrimonial, ¿sí? Hay fenómenos económicos que modifican la estructura patrimonial y hay fenómenos económicos o hechos económicos que modifican la cuantía patrimonial. Bien, y por si acaso, esto ya les voy adelantando, en este devenir del estudio de los hechos económicos hay una extrema adversión a la incertidumbre. No nos gusta la incertidumbre, ¿sí? Todo aquello que sea incierto, todo aquel hecho económico que sea incierto, que no sea probado, no puede ser catalogado como un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Recuerden que los 5 elementos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, representan el ADN de los hechos económicos, ¿sí? La forma de ser intrínseca, interna en los hechos económicos. Y si ves que hay una falla en ese ADN, que hay menos de los 23 cromosomas femeninos o masculinos, pues simplemente eso no se reconoce como uno de los 5 elementos. Ese hecho económico no puede ser reconocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay demasiada incertidumbre al respecto. Es por eso que cuando nosotros reconocemos un hecho económico, siempre hay una evaluación de la incertidumbre, que lo vamos a ver más adelante en el marco conceptual. Pero sí, a pesar de que hay una adversión a la incertidumbre, sí hay un apego a las probabilidades, haciendo uso constante de las estimaciones. Estimaciones de cobranza dudosa, de depreciación, vida útil. Vamos a ver estimación de pasivos, ahí nacen las provisiones por pagar, un constante uso de estimaciones. En realidad, toda la contabilidad es un mundo de estimaciones. Cuando tú compras un bien,
a 100, se me ocurre, compras una computadora a 100, estás estimando que esa computadora vale 100. Has llegado a un acuerdo con el proveedor te quiere vender a 100 y tú lo quieres comprar a 100. Hay un acuerdo en ese momento y lo adquieres esa computadora a 100, registrándolo al costo histórico. En ese momento el costo histórico se vuelve un costo objetivo, ¿no? Permitido tanto por el comprador como por el vendedor. Ese costo histórico en esos momentos se, es un valor actual, un valor razonable. Solamente por ese momento el valor histórico, el costo histórico es igual al valor razonable, el valor de mercado, en la cual estamos en un mercado activo donde comprador y vendedor están de acuerdo en una transacción X, en este caso la compra de una computadora por 100 soles, ¿sí? Pero finalmente ese valor es una estimación de la realidad. Porque tú te puedes ir a otra tienda y en otra tienda la computadora te pueden vender a 120 o te puedes ir a otra tienda y te pueden vender a 80. ¿Entienden? Hablando de un mismo producto. Finalmente, las importes que le das a las transacciones o eventos que tú realizas son estimaciones. Casi aproximadas a la realidad, pero son estimaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, hablamos que los hechos económicos son adversos a la incertidumbre, por ejemplo, a los activos contingentes, ¿no? Multas por cobrar. Tú impones multas a distintas personas, y no por el hecho de que pongas multas quiere decir que la otra parte te va a pagar, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes registrar eso como una cuenta por cobrar, una multa por cobrar. Por el hecho de que estés distribuyendo a diestra y siniestra multas por cobrar, no quiere decir que tengas una cuenta por cobrar y lo debes registrar en tu activo corriente, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una adversión a la incertidumbre. Por eso que la incertidumbre trae como sinónimo contingencia, contingentes, y nacen los activos y pasivos contingentes. En los pasivos contingentes tenemos el tema de demandas judiciales iniciadas. Bien, en sí hay una serie de casuísticas relacionadas justamente con este hecho económico, que es la base principal sobre la cual el origen sobre la cual se construye poco a poco nuestra contabilidad, los estándares de calidad, probabilidades, incertidumbres, formas de medir y qué sé yo, una serie de conceptos relacionados. Espero les haya gustado lo expuesto en este tiempo, en este presente video referente a hechos económicos. Y no olviden seguirnos en este curso que se viene muy pronto de la contabilidad bajo enfoque mix. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos vemos.